la serie de vídeos que vamos a dedicar al plano inclinado. Hoy vamos a ver como introducción qué ángulos hay que usar. El plano inclinado es muy parecido al tiro parabólico, en el que va a ser problemas donde tenemos que descomponer un movimiento que no es recto. El plano inclinado es diagonal y en el tiro parabólico es parabólico. Lo vamos a descomponer para facilitar las operaciones en un movimiento en el eje X y un movimiento en el eje Y. Y a partir de entonces, una vez que sepamos plantear las ecuaciones de cada eje, es fácil. Pero en el plano inclinado me surge otro problema, que es el ángulo, y suele ser algo que los alumnos se confunden. Vamos a estudiarlo hoy como vídeo aparte, introducción, para luego ver todos los casos de plano inclinado, ¿vale? Un ejercicio de plano inclinado. Un ejercicio de plano inclinado sería de este estilo. Me van a dar un plano que me lo pueden dar en cualquier dirección. Me van a dar un objeto que la manera más sencilla va a estar solamente el objeto, y luego cuando me lo compliquen pues van a haber poleas, van a haber otros objetos colgando, fuerza de rozamiento, etc. ¿Vale? Vamos a ver los casos, el caso más sencillo. Y luego la otra parte que me van a dar del problema es un ángulo, por ejemplo, y normalmente me dan ese ángulo ahí, ¿vale? Y obviamente me van a dar siempre la masa del objeto para que yo calcule el peso, ¿vale? Entonces normalmente pues me van a dar la masa del objeto, por ejemplo, ¿vale? Entonces lo primero que voy a tener que hacer yo es dividirlo en dos ejes, descomponer cada cosa en dos ejes y ver las fuerzas que tengo. Vamos a tomar los ejes que nos corresponden en este caso. Son este eje, que lo vamos a llamar eje X, y el eje, y este eje, que lo vamos a llamar eje Y. Esos son los ejes que mejor me vienen en este problema, ¿vale? Como hemos dicho, el objeto tiene una masa, y eso quiere decir que tendrá un peso, y el peso va siempre del centro de masas del objeto al centro de la Tierra. Por lo tanto, ese es el peso que tiene mi objeto, ¿vale? Vale, pero yo quiero operar todo en el eje X y en el eje Y, porque las fuerzas ahora mismo son el peso del objeto, y este objeto está haciendo una fuerza contra el plano, y el plano está devolviéndole una fuerza, porque si no se rompería, que es la normal, ¿vale? Entonces tenemos la otra fuerza que hay actuando es la normal, ¿vale? Y la normal es la reacción del peso, la reacción de la componente perpendicular del peso del objeto sobre el plano. Es decir, el objeto se está apoyando en el plano y el plano le está empujando de vuelta. Porque de nuevo, si no, la caja se hundiría, ¿vale? Bueno, pues tenemos dos. Esta es la disección inicial. Luego, si tuviéramos poleas, etcétera, pues, o fuerza de rozamiento, tendríamos pues la fuerza de rozamiento. Si el objeto va para abajo, iría para arriba. Si tuviéramos poleas, también tendríamos tensión. Vamos a ver el caso más sencillo, porque lo que queremos mirar hoy son los ángulos, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que descomponer son estas dos fuerzas en los ejes. Si tuviéramos, por ejemplo, la fuerza de rozamiento y la tensión, ya también estaría en un eje, por lo tanto no hay que descomponerla. Y la fuerza normal está en el eje, la de reacción. Tampoco hay que descomponerla. La que hay que descomponer siempre aquí es el peso, ¿vale? Entonces el peso lo vamos a tener que descomponer en dos componentes. Un peso que a mí me gusta llamarle peso B, y un peso que lo vamos a llamar peso X, ¿vale? Y ya sabemos por trigonometría que P sub X, ¿vale? Ya sabemos por trigonometría que P sub X, ¿vale?, es P por el seno de alfa. P es la hipotenusa, porque estos son 90 grados y estos son 90 grados, y el P sub X es el cateto
el cateto opuesto. Por lo tanto, P sub X es P seno de alfa. ¿Vale? Recordad, el seno es el siempre del opuesto. ¿Vale? Y P sub I, por lo mismo, es P coseno de alfa. ¿Vale? Entonces, lo más interesante, lo que tenemos que hacer ahora es encontrar ese alfa. Siempre en todos estos problemas. Podríamos encontrar este y trabajar con ese ángulo, pero normalmente es mejor que os acostumbréis a dibujar los ejes, calcular el peso y trabajar con el ángulo que forma el peso con la vertical, con la perpendicular del plano. ¿Vale? Vale. ¿Cuál es ese alfa? Vale. Ya os digo que cuando lleguéis a los ejercicios, ese alfa es 30. ¿Vale? Entonces, directamente cuando lleguéis al ejercicio, dibujarlo y hacer que alfa sea 30. Pero para entenderlo, hoy el vídeo creo explicaros por qué es 30. ¿Vale? Bueno, estamos todos de acuerdo que esto es 90. ¿Vale? Vamos a llamarle este ángulo A y este ángulo B. ¿Vale? Si os fijáis, este lado es igual que este lado. Es paralelo, perdona, no igual, paralelo a ese lado. ¿Vale? Y este plano es paralelo a ese plano. O sea, esta línea es paralela a esa línea. Por lo tanto, no es muy difícil darse cuenta que este ángulo de aquí es A. Es el mismo que forman los dos. ¿Vale? Bueno, pues si ese ángulo es A y esto es 90, ¿vale? Este ángulo de aquí tiene que ser 180 menos A menos 90. ¿Vale? Pero precisamente B es 180 menos 90 menos A. Estoy usando que la suma de todos los ángulos, que A más B más 90 son 180. Entonces B es 180 menos 90 menos A. Eso quiere decir que este ángulo aquí es 180 menos 90 menos A, ¿vale? Entonces, este ángulo de aquí se ve enseguida que es 30, ¿vale? Este también es 30. Y luego, si os fijáis, si por el mismo razonamiento, si os fijáis, podéis hacerlo de varias maneras. Si esto es un rectángulo, esta es igual a esta es igual a esta. Si cojo la diagonal, es fácil de ver que este es A y este es alfa. ¿Vale? Esto es alfa y esto es A. ¿Vale? Porque de nuevo tenemos que este ángulo y que este plano y este plano, este plano y este plano, este es aquí, ¿vale? Entonces, este ángulo es igual a este y ese ángulo es igual a este, ¿vale? Entonces, si queréis, si alguna vez lo piden demostrar, es más fácil trabajar con demostrar que este es ese ángulo, con ese ángulo más 90 sacamos este, y con este es fácil sacar ese y ese, ¿vale? Porque los dos suman 90, ¿vale? Y porque estamos hablando de, fijaros, esa misma línea de ahí, ¿vale? Si tenemos esto, este es este y este es ese, ¿vale? Ok, entonces, cuando lleguéis a los ejercicios, simplemente lo que tenéis que hacer después de esta demostración, que os la he hecho por si os la piden, cuando lleguéis a los ejercicios, lo único que tenéis que hacer, voy a borrarlo para que lo veáis, es que si os dan este ángulo y tenemos ahí la caja, dibujemos los ejes, ¿vale? Dibujemos las fuerzas que entran en los ejes. Esta fuerza de aquí, que es el peso,
la descomponemos en 2 y pongamos que estos son 30 directamente, porque ya lo sabemos. Aquí está la normal. Y entonces sabemos que P sub x en este caso es P seno de 30, P sub y es P coseno de 30, y y en el eje eso es. Y en este ejemplo, si no pasa nada más, la normal va a ser igual, la reacción es la acción que le dan, en este caso la única acción que le dan es P sub i, por lo tanto la normal va a ser P coseno de 30, ¿vale? De aquí podemos complicarlo, como hemos dicho más, con tensiones, aceleración, etc. Pero ya lo vamos a ver en cada ejemplo. Solo quería un vídeo para que vierais cómo se calculan los ángulos y por qué este ángulo de aquí es siempre ese.